con los familiares de las víctimas que, hay que decirlo, han sido hostigados desde desde la zona de Ica, cuando venían hacia acá, la policía los seguía, la policía les pedía documentos a cada rato, una manera de hostigar a las personas que venían a protestar. Y durante la marcha han maltratado sobre todo a las mujeres. Qué pena por la Policía Nacional del Perú, que cada día se desprestigia más. Ahí van a ver ustedes imágenes cómo golpean a una señora con su vara. Y también les apagaron la luz a un grupo de manifestantes que vinieron hacia la avenida Abancay. Mientras esto ocurría, en Palacio de Gobierno, la presidenta Boluarte, ¿qué hacía? Simplemente hacía condecoraciones y se le ocurrió la feliz idea para ella de condecorar al presidente de la Corte Suprema, al presidente del Poder Judicial, el señor Javier Arévalo. Señor Arévalo, más puede la vanidad, está prohibido por ley, nos hacía recordar la abogada Cruz Silva, que un presidente o un juez reciba algún obsequio, un agasajo de algún litigante. Y la señora Boluarte, el señor Otárola, por los casos que tienen, el caso de las muertes, el caso de los roles, van a llegar a la Corte Suprema y el señor Arévalo es presidente de la Corte Suprema. Claro, no hay que olvidar que el señor Pedro Angulo, que fue el primer ministro de la señora Boluarte, es asesor del señor Javier Arévalo. Por ahí van las cosas. Y también la Junta Nacional de Justicia no deja de hacer noticia. La doctora Inés Tello presentó un recurso de reposición, pero mientras esto ocurre, también el señor Guillermo Tomberry pidió licencia justo el día que se iba a ver el caso de la señora Emma Benavides, hermana de Patricia Benavides. Todas estas cosas están pasando y también la Junta Nacional de Justicia, creo que no, ayer el doctor Abraham Celis ha escrito una carta preciosa donde prácticamente le dice toda la verdad, nos dice a todos, ¿no? Dice que él no puede aceptar un cargo, ¿no? Inconstitucional y detalla más cosas que Rosa María me imagino que lo va a traer a colación porque con la carta del doctor Tom Berry todavía nos queda, Rosa María, la esperanza de que hay gente decente, honesta, que está dispuesto a anteponer sus intereses personales que los del, que anteponer los intereses del país que sus intereses personales. Muy bien, Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel. Muy buenos días a toda nuestra audiencia después de un día feriado, 1 de mayo, que ha estado bien movido en Lima. Vamos a darles toda la información, pero primero tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. La Pontificia Universidad Católica del Perú es la universidad número 1 del país en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de acuerdo al ranking Times Higher Education 2023. Este logro refleja nuestro compromiso por la construcción de una ciudad inclusiva, segura, resiliente y sostenible. Visítanos en puc.edu.pe. Muy bien, y ustedes nos pueden ayudar y también me pueden ayudar desde el switcher porque no tengo retorno y quería ver dónde está el QR, que no lo veo, pero espero que me estén escuchando y nos puedan dar retorno. Ahí está, ahora sí, a mí y a Abel. Muy bien, ustedes ven acá debajo de mi barbilla ese QR, lo único que tienen que hacer es capturarlo y inmediatamente hacer una donación a través de cualquiera de las billeteras electrónicas que hay en el Perú, sea ya Peplín, la que usted tenga. Miren, aunque sea un sol, como dice Abel, ese periódico que no han comprado hoy día, un solcito, nosotros les explicamos muchas cosas gratis acá, pero necesitamos de su ayuda. Y si usted no tiene acceso a una billetera electrónica, pero sí tiene una tarjeta de crédito y es uno de los miles de peruanos en el mundo que nos escuchan desde lugares muy remotos, no se olvide de su patria, no se olvide de nosotros, lo único que tiene que hacer es entrar a www.radiosantarosa.com.pe. Eh, Ahí va a encontrar el sistema PayPal, que es muy seguro, ya lo conoce, muy sencillo, y nos hace una donación. Agradecemos a todos los que lo hacen de manera periódica y que han hecho de este programa su podcast favorito para enterarse de lo que está pasando en el Perú. Y por supuesto, recordarles a todos que esta es una radio pastoral que depende de la familia dominica y que nosotros no tenemos fin de lucro,
pero a fin de mes hay que pagar la planilla, la luz y el agua, y sí, pues necesitamos algunos recursos. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Y ahora vamos donde se quedó Abel, la carta de Abraham Siles, el abogado que le tocaba integrar la Junta Nacional de Justicia y le ha dicho al señor Antonio Velaza que no, que su respuesta es no. Es una carta muy bonita, como dije yo en Twitter, porque en términos muy sencillos le explica a la Junta y al país, porque esto se ha hecho público, por qué no puede aceptar un cargo para el cual está llamado. Como ustedes recordarán, nuevamente en una de esas jugarretas a las que el poder político nos tiene acostumbrados, volvieron a inhabilitar a los doctores Tello y Vázquez. Hay que repetir siempre que los doctores Tello y Vázquez no han cometido ninguna falta. Ninguna falta. La señora Tello, su única falta es su cumpleaños. Es penalizada por su edad. Eso es lo único, lo único. Y el señor Vázquez por apoyarla. No lograron sacar a más gente, querían sacarlos a todos, sacaron a ellos dos, que son las personas más honorables que ustedes puedan encontrar. La doctora Tello ha presentado ya un recurso contra el Tribunal Constitucional, recurso que por supuesto le van a denegar, porque los 5 que han votado para que la saquen a ella de una manera absolutamente inconstitucional, ¿no es cierto?, van a negarle el recurso. Y estamos esperando que la Corte Suprema resuelva la apelación lo antes posible. La situación es crítica porque el 6 de junio la señora Benavides se instala nuevamente en el Ministerio Público. Ella dice que como fiscal de la Nación. Eso no depende de la Junta, depende de los otros 3 fiscales supremos. Pero ¿qué dice la carta? Antonio de la Asa, presidente de la Junta, lo convoca a juramental a él y a Mónica Rosell. Ambos han declinado. Pero la carta del día 30 de abril le recuerda al país que hay un Estado de Derecho, que pueden mancillarlo lo que quieran, pero sigue estando ahí. Dice así la carta. Es grato saludarlo y dar respuesta a su oficio, número tal, enviado a mi domicilio en la tarde de ayer, mediante el cual me convoca nuevamente a cubrir una plaza vacante en la Junta Nacional de Justicia. Usted alude a una razón de urgencia para pedirme que conteste esta mañana sobre mi disponibilidad para acceder al cargo. Lamento que mi respuesta ciertamente tenga que ser no. Es muy directa la carta. No estoy disponible para ocupar una vacante generada de manera tan arbitraria e inconstitucional, en un contexto de grave deterioro democrático y cuando parece estar en curso un plan de sometimiento de las instituciones constitucionales autónomas que deben velar por la independencia, la imparcialidad y la eficiencia del sistema de justicia. Como es de conocimiento público, la extrema gravedad de las presentes circunstancias viene configurada por la intervención del Tribunal Constitucional que viola de modo flagrante la Carta Fundamental de la cual es guardián último. Al invalidar en la práctica la protección cautelar concedida por el Poder Judicial a 2 magistrados titulares de la Junta Nacional de Justicia en un proceso de amparo, el TC afecta la esencia misma de la jurisdicción constitucional, tutelar los derechos fundamentales y garantizar los límites del ejercicio del poder, desvirtuando su propia razón de ser como órgano de cierre del sistema constitucional peruano. Lo hace además en manifiesta vulneración de la prohibición del abocamiento a causa jurisdiccional pendiente, contenida en el artículo 139.2 de la Constitución, y sin una debida argumentación que compruebe el cumplimiento de los requisitos necesarios para la concesión de la medida cautelar que otorga a su favor el Congreso de la República. 2 importantes votos disidentes, efectivamente está Monteagudo y Vázquez, que acompañan a la resolución del TC, dejan en evidencia la orfandad de su razonamiento y contribuyen a la afirmación del orden constitucional en el Perú. Además de la actuación desviada o errónea de importantes órganos del poder público como el TCE y el Congreso de la República, la ciudadanía observa consternada cómo la deliberación pública y en especial el debate constitucional parecen también oscurecidos, en ocasiones por intereses turbios y aún venales. Y es que bajo el manto de expertos constitucionales,
Algunos operadores políticos o gestores de intereses subalternos parecen torcer las razones del derecho y la justicia para alcanzar ellos o sus mandantes posiciones de poder ilegítimo. Pareciera a veces que la sombra abyecta del constitucionalista Beodo, y esto se refiere, para los que no lo han leído, a La fiesta del chivo, la novela de Mario Vargas Llosa sobre la dictadura de Trujillo en República Dominicana, y el personaje de Henry Chirinos, un abogado que inventaba todas las cosas más absurdas, como mis doctores Truquini acá en el Perú, para justificar lo injustificable. Y sigue la carta. Pareciera a veces que la sombra abyecta del constitucionalista Beodo dejara las páginas de una novela memorable para proyectarse sobre la realidad nacional, tratando de alterarla y crear confusión al dar apariencia de fuerza jurídica o visos de legalidad a la arbitrariedad y el despotismo, como solía ser la endiablada habilidad de ese gran rábula que fue el constitucionalista Beodo, según calificación del igualmente indigno senador Agustín Cabral. Son personajes de La fiesta del chivo. El país no debe cejar en el esfuerzo de alcanzar una vida democrática auténtica y sustantiva. Por desgracia, es poco lo que se puede esperar de un Congreso devastado por intereses mezquinos y la falta de compromiso con valores cívicos y republicanos, y hasta penetrado por organizaciones delictivas. A 2 siglos de la fundación de nuestra República Constitucional, qué lejanos estamos del espíritu que inspiró a los primeros representantes de la nación. Dice Raúl Porras Barnechea que para la Asamblea de 1822, que alumbró la primera constitución peruana, se eligió a sus miembros, y comillas, como a los de una academia, por los títulos del saber, la virtud o el patriotismo, y que la Asamblea era preclara por los timbres del saber y la probidad. Toca ahora al Poder Judicial, como en otras oportunidades, a lo largo de nuestra historia, ser el último bastión del orden constitucional y democrático peruano. Debe ejercer las potestades que la misma Carta Fundamental le confiere y dirimir el conflicto suscitado entre la Junta Nacional de Justicia y el Parlamento, agravado por la reciente decisión del Tribunal Constitucional. Son los órganos competentes de la Corte Superior de Lima y de la Corte Suprema de Justicia los que deben pronunciarse con prontitud y responsabilidad, pero sobre todo con lealtad constitucional, para determinar si los 2 magistrados nuevamente inhabilitados por el TC deben regresar de inmediato a cumplir sus deberes en la Junta Nacional de Justicia, pues graves asuntos deben ser resueltos y aún corregidos por la Junta. En esa actuación pronta y adecuada de los órganos jurisdiccionales cifra sus esperanzas todo el país. Atentamente, Abraham Siles. He leído la carta completa porque es una lección viva de derecho y de probidad. No todo el mundo quiere un puestito en el Estado. Muchos que hemos sido bien formados queremos una democracia de verdad. Una democracia de verdad que se asienta en el Estado de Derecho. Hay que ver a los abogados que tuercen la ley. Hay que verlos todos los días para sus propios intereses o los intereses de sus clientes, diciendo que está muy bien que el Tribunal Constitucional ha actuado. Son pocos, ¿ah? Hay que decir que hay algunos que tienen más vergüenza que otros. Son pocos. Pero qué vergüenza, de verdad. Porque todos sabemos perfectamente de qué se trata esto. Esto no se trata de hacer cumplir la ley. Esto no se trata de administrar justicia. Esto se trata de proteger a determinadas personas que cuentan con la protección del Congreso de la República y por tanto con el Tribunal Constitucional, en particular de Patricia Benavides, cuyos delitos pasan por la actividad del Congreso de la República. Sus delitos pasan por la actividad del Congreso de la República. Todos hemos visto la inhabilitación de Zoraida Ábalos y todos hemos visto la negociación de resoluciones
exculpatorias de Patricia Benavides a cambio de qué? De que no se persiga a sus amigos congresistas. Y en medio de todo esto, cuando los ojos del país están puestos sobre la Corte Suprema a ver si resuelve de una vez esta historia, al señor Arévalo no se le ocurre cosa más bonita que ser condecorado por la Presidenta de la República el 1 de mayo. El presidente del Poder Judicial viene del mundo laboral, es un vocal que viene de una carrera en el mundo laboral. Entiendo que tenga afecto porque lo condecoren con la Orden de la Gran Cruz el día de trabajo. Su asesor principal es Pedro Angulo, el ex primer ministro de Dina Boluarte. Pero tiene que recordar que hay una ley, la misma ley que recordamos en el caso de López Aliaga y Patricia Benavides. No se puede recibir agasajo alguno mientras seas juez. No se puede recibir nada mientras seas juez o fiscal. Cuando estés retirado, maravilloso. Ahí te hacen todos los homenajes a la trayectoria en vida de una persona, no me opongo. Pero lo que está haciendo es decir, de una manera encubierta, que no hay independencia en la Corte Suprema. Que la Corte Suprema se somete por una chapita al poder político. Que les encanta la pompa, la guachafada, les encanta. Les encanta. No significa nada, la chapita es de hojalata. O sea, ¿no? Y la cintita la compras en la mercería, o sea, pero quieren tener su condecoración. Y con eso se va por el caño la independencia del Poder Judicial. Patricia Benavides está siendo investigada, ojo, por la condecoración de Rafael López Aliaga, porque Rafael López Aliaga es parte en un proceso de lavado de activos. Dina Boluarte también es parte en un procedimiento que va a tener que juzgar la Corte Suprema. Ahí está la norma. Qué bueno que se las has puesto a ver. Ahí está la norma. Ahí la pueden leer. Esta norma es parte de la ley de carrera judicial. Yo también la tengo acá a la mano. Y la ley de carrera judicial es, miren, clarísima para evitar justamente este tipo de situaciones. ¿Ok? Vamos a mirar un segundo, por favor. Ya no estaba mirando todo lo que ha pasado ayer también, que hay que informar. Acá tenemos, ya perdí mi texto, pero no creo que lo pueda llegar a leer desde ahí. A ver, ¿tú lo puedes llegar a leer? Te lo acabo de reenviar ahorita. Ah, qué bueno. Si me lo reenvías, ya podemos leerlo para que todo el mundo entienda. Esto que ustedes van a ver a continuación, capítulo 3, prohibiciones e impedimentos e incompatibilidades, artículo 40, es parte de la ley de carrera judicial. Y dice, está prohibido a los jueces defender o asesorar público o privadamente, obviamente, ¿no? Salvo en causa propia, cónyuge, conviviente y padres e hijos. Muy bien. 2. Aceptar de los litigantes o sus abogados o por cuenta de ellos donaciones, obsequios, atenciones, agasajos o sucesión testamentaria en su favor o en favor de su cónyuge o conviviente y parientes hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad. Igual prohibición se aplica en caso de ofrecimiento de publicaciones, viajes, capacitaciones de cualquier institución nacional o internacional que tenga juicio en trámite contra el Estado. Cualquier institución que tenga juicio en trámite contra el Estado. Ya pues, ¿no conoce el artículo 40, el señor Arévalo? Sí lo conoce, pues. ¿Para qué hace esto? Para demostrar me interesa un pepino la ley. Hay quien me dijo, no, Dina Boluarte no es litigante. ¿Cómo que no es litigante? ¿Qué cosa es? Es una procesada en este momento por 2 procesos y otros más, ¿ah?
anteriores, como los dinámicos del centro, por si acaso. Ojo, está procesada. No puede, pues. No, que no aplica, que sí aplica. Ahí están los doctores Truquini. Al toque van a salir a defender a la señora Arevalo. Mal, pues. Mal, muy mal. Eso no se hace. Ayer hubo una marcha importante que algunos medios, sobre todo los vinculados al Grupo del Comercio, no sé por qué, no quieren visibilizar a los deudos de los asesinados por el gobierno de Dina Boluarte. De verdad, marcha por el Día del Trabajo. Obviamente el 1 de mayo es el Día Internacional del Trabajo. Y si sale la CGTP, la CTP, evidentemente están marchando por condiciones laborales, obvio. Pero salieron en apoyo de los asesinados por el régimen de Dina Boluarte en diciembre, enero y febrero del año pasado. Estamos hablando de 49 peruanos que murieron por proyectil de impacto, por impacto de proyectil de arma de fuego que salió del Ejército y la Policía Nacional. Familiares que, como escuchamos el día martes, hasta el momento no tienen ninguna justicia. Recién hoy me he enterado por el programa La Encerrona que en Pichanaki iba a haber justicia, porque por lo menos la fiscal ya formalizó investigación contra 3 mandos policiales. Y vamos a reiterar esto 60 veces, si es necesario, 100 o 1000. Cuando se comete un delito, la policía detiene al delincuente. Lo procesan, lo condenan, no lo matan. Y no se dispara indiscriminadamente sobre población civil porque matas a gente que ni siquiera está participando en la protesta. ¿Ya? No, no, de nuevo, o vamos a tener que ponernos como yo el Calero con Pancho Pirola, explicarle cuál es el castellano. No se mata. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no pueden discriminar de esa manera. Tienen reglas, términos de enfrentamiento por ley y tienen un entrenamiento para usar sus armas de reglamento solo en el caso de que su vida esté en peligro. Ayer ese policía agarraba palazos a una señora que no le estaba haciendo nada y la tiró al suelo. La señora lo que quería era pasar. Y el señor le dijo, no hay pase. Y como la señora insistió, la agarró a palazos. ¿Esos son términos de intercambio previstos en la ley? No, no son pues los términos de intercambio previstos en la ley. Ahora, si así te tratan en tu casa y así quieres que nos traten a todos, tienes que hacerte ver, ¿no? Tienes que hacerte ver, porque ese no es un trato humano. Agarrarnos a palazos no es un trato humano. Pero por lo menos no le dispararon. Por lo menos no le dispararon. Porque acá ya está probado que en este gobierno primero se dispara y después se pregunta. Y esas fueron sus órdenes. Dina Boluarte va a tratar de negarlo siempre, igual que Alberto Tarola. Igual que Pedro Angulo, que ojo, Pedro Angulo, el asesor del señor Arevalo, era presidente del Consejo de Ministros con los primeros muertos. Por si acaso. Él también está investigado. Que haya renunciado, que lo hayan sacado a los 10 días y hayan puesto Tarola, no quita que él no era presidente del Consejo de Ministros. Ojo. ¿Que no fueron millones ayer? No, no. Pero que los persiguieron como si fueran millones. Vaya que sí. Jacqueline Fox publicó una persecución de patrulleros desde Cañete hasta Lima. De un bus que traía familiares que habían salido de Puno. Y también vinieron de Ayacucho, de Arequipa, de Andahuaylas, a Lima. ¿Qué querían? Pararse delante de la fiscalía. ¿Qué querían? Pararse luego a las 7 de la noche a hacer un plantón en la puerta del Poder Judicial. Y se unieron los que ya habían salido en la mañana, que eran de la CGTP y la CTP. Y también de los sindicatos de trabajadores del Estado, que tienen algo que decir, ¿ah? Que tienen algo que decir. O sea, a nosotros no nos aumenta nadie, los congresistas aumentan a lo que les da la gana.
15 millones de soles para baños, porque están atracados, me imagino. Deben estar atracadísimos con lo que producen ahí, para baños, ¿sí? Ayer la gente marchaba porque el aumento del año pasado había sido un sol 60 diario. Así estamos en el Perú. Entonces lo que ustedes están viendo, sí, no es una manifestación de millones de personas, pero fue mucha gente, mucho más gente de la que el gobierno quería que vaya. Y eso irrita a Dina Boluarte, porque le recuerda su debilidad. Y hablando de debilidades, vamos a estar con el ex ministro de Economía, Miguel Castilla, en un instante, pero los rumores el día martes en la tarde eran muy insistentes, Abel. Parecía que le habían bajado el dedo a José Arista, el ministro de Economía, y iba a ser reemplazado de inmediato por el ministro de Transportes y Comunicaciones, el señor Raúl Pérez Reyes. Pero ayer el señor Raúl Pérez Reyes informó, él, que el señor Arista había pedido disculpas al gabinete y que había sido un inconveniente verbal, casi un lapsus, ¿no? Que no había querido decir lo que había dicho y que había pedido disculpas. Parece que se queda. Pero si ha pedido disculpas por decir la verdad, bueno, va a seguir siendo más peso pluma de lo que ya es, porque este es un gobierno débil. Y es un gobierno débil porque tiene que recurrir a la violación del Estado de Derecho para poder sobrevivir. Un gobierno fuerte, con el Estado de Derecho en la mano, con la democracia en la mano, no tiene ningún problema para gobernar. Este gobierno necesita grandes amigos en el Congreso, así lo ha dicho Dina Boluarte. Tenemos nuestros grandes amigos en el Congreso. Y de eso se trata todo, de tener los grandes amigos en el Tribunal Constitucional, en el Congreso, en la Defensoría del Pueblo. Y regresemos por un instante a la Junta Nacional de Justicia. Al defensor del pueblo no se le ocurrió idea más brillante que un proyecto de ley para convocar a los jalados del proceso que designó a los 7 magistrados originales de la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué tal? Una vocación por los jalados tienen en este Congreso espectacular. A ver, yo hago un concurso, ¿verdad? Hago un concurso. Ganan 7. Luego, ya, nombro a 7 más como suplentes de esos 7. Y de ahí de los que me quedan 11. No pasaron, pues. Se quedaron, el primero se quedó 14 puestos del primero elegido. ¿Ok? Y el número 11 de esa lista se queda, si quieren, a 11 puestos del último de los 14. O a 18 puestos de arriba. ¿Qué ha pasado? De los 7 magistrados originales, como ustedes saben, uno renunció. Pero entró Falconi, quedaron 6. Ya de nuevo fueron 7. De los 7 suplentes, hay varios que ya cumplieron 75 años y no han juramentado, por lo tanto, no pueden ser miembros. Quedan al final del día solo 2. Mónica Rosell y Abraham Siles, que han declinado. Entonces no hay cómo conformar la Junta con 7, no hay cómo. Pero con 5 tienes quórum. Y luego votas. El día martes, la señora Emma Benavides tenía que presentarse ante la Junta y el señor Thornberry pidió licencia por enfermedad. Con lo cual dejó a la Junta sin quórum y no se pudo hacer nada. Thornberry, que pidió inhibirse por su cercanía a Patricia Benavides, a la cual calificó con nota sobresaliente para ser fiscal de la Nación y dijo que tenía habilidades de comunicación. Los juicios siempre son subjetivos, ¿no? Pero en fin, bueno, el martes dijo no voy y ya está, listo. La Junta tiene que reunirse, como dice el señor Siles, a atender graves materias. Si esos 5 se reúnen y deciden la destitución de Patricia Benavides, chao pescado, Patricia Benavides. O, si la Corte Suprema inmediatamente se reúne, resuelve la apelación, la sala donde ha llegado, de la cautelar,
restituyen su lugar a Vázquez y Tello, votan y salen de Patricia Benavides. También, por si acaso. A estas alturas, Patricia Benavides tiene impedimento de salida del país, es lo que supe anoche tarde, entonces, por lo menos, acá se va a quedar. Y como explicamos el día martes, ha hecho patrimonio familiar de su casa para salvar sus bienes en beneficio de sus hijas. Así que por acá se va a quedar bastante tiempo. Muy bien, Abel, ¿qué hora es? 8:33. Tenemos que hacer una pausa. Está Miguel Castilla. Vamos a hablar de varias noticias económicas hoy en portada en varios medios. La inflación ha sido domada, controlada. Cantemos victoria porque hablan tan mal de la economía si todo está tan bonito. Pero hay otros problemas de los que vamos a hablar. Pausa y volvemos. Así es, Rosa María, vamos a la pausa. No se olviden de compartir el programa, por favor. Y les pedimos su colaboración al YAPE 959-678-325. Volvemos con el doctor Miguel Castilla, exministro de Economía. Estás escuchando A Pensar Más con Rosa María Palacios. Peregrinación a Buenos Aires y Montevideo, del 26 de junio al 2 de julio del 2024. Informes e inscripciones a los WhatsApp 959-679-662 y 959-678-325. Santa Rosa, Radio TV, buenas nuevas en tu vida. La Pontificia Universidad Católica del Perú está en el top 10 de universidades en América Latina según el ranking QS Mundial 2024. Uno de nuestros mejores indicadores en el ranking es la reputación entre empleadores, el cual evalúa las percepciones de empleadores destacados en todo el mundo sobre en qué universidades están los mejores graduados. En ese aspecto hemos mejorado 43 posiciones y nos encontramos en el puesto 75 a nivel mundial. Visítanos en www.pucp.edu.pe. Estás escuchando A Pensar Más con Rosa María Palacios. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios. Rosa María ya se encuentra con nuestro invitado, el exministro de Economía, el doctor Luis Miguel Castilla. Adelante, Rosa María. Y bueno, todas las contingencias políticas han comenzado a pasarnos factura a los peruanos. Hay unos que han dicho el fin de las cuerdas separadas, otros han recordado a Clinton y es la economía estúpido, pero en efecto, la economía está siendo afectada por la política y eso significa la afectación del bolsillo de todos. Estamos con el exministro de Economía y Finanzas, director de Evidenza, Luis Miguel Castilla, con nosotros esta mañana. Muchas gracias por estar acá. Gracias, José María, por la invitación. Y empecemos por las buenas noticias. Hoy en el comercio, primera plana, la República también, la inflación está domada, controlada, la más baja en 3 años, bueno, comparando con la pandemia, claro. ¿Con esto basta? ¿Nos vamos a dormir tranquilos? ¿Todo bien? Bueno, es una buena noticia, ¿no? Porque la inflación ha sido lo que ha carcomido el poder adquisitivo de los peruanos. El año pasado el crecimiento privado no creció. ¿Por qué? Porque la inflación era elevada y le quitaba pues ingreso disponible a las familias.
Y esto en parte responde a una política bastante efectiva del Banco Central de incrementar la tasa y de anclar las expectativas futuras hacia la baja. Y lo segundo es que algunos shocks de oferta se han revertido. El precio del pollo, que tiene un peso muy importante en la canasta básica, pues ha visto una disminución. Y creo que esto da margen para una recuperación de la economía este año, pero sin duda es insuficiente, ¿no? Parte de la ecuación tiene que ver con la inflación, pero una parte sustantiva tiene que ver que haya empleo. Y el empleo se genera si hay crecimiento económico y si hay inversión. Y esa es la parte en la cual creo que cojea todavía, digamos, la perspectiva para ser absolutamente optimistas. Creo que falta todavía mucho por andar, Rosa María. 2022 y 2023 la inversión privada creció en cero. ¿Este año Se podrá contrajo, crecer? se ¿Perdón? contrajo, se contrajo la inversión. Así es, o sea, yo estoy siendo amable. O sea, no solamente no creció, se contrajo. ¿Este año tendremos crecimiento de inversión privada? Mira, yo creo que sí, porque hay ciertos proyectos que están ya en plena ejecución y van a culminar este año. Y si uno solamente habla de dos, que son los más, digamos, notorios, es la culminación del aeropuerto Jorge Chávez en la ampliación, la culminación del puerto de Chancay y obras que estaban en camino. El Metro de Lima también va a seguir avanzando y son obras que van a seguir dándole cierto impulso a la inversión privada. El hecho de que el precio del cobre esté alto significa también de que la actividad minera va a seguir impulsando, no tanto por la inversión, sino por la producción. Este, pero estamos creciendo a tasas de inversión menores del 5%, ¿no? Yo recuerdo aquellas épocas cuando era doble dígito el crecimiento de la inversión privada. Entonces, eso es fundamental porque eso es lo que finalmente genera empleo en nuestro país. Y el problema que tenemos ayer, que fue el Día del Trabajo, es que todavía tenemos a un gran segmento de peruanos en la informalidad y con ingresos precarios. Entonces, se ha recuperado el ingreso en Lima, lo cual está muy bien a los niveles prepandemia, pero con salarios que son bajos en general. Y yo creo que el problema está en eso. ¿Cómo hacemos que la economía crezca más en un ambiente de estabilidad, que es lo que nos es esquivo y lo que el gobierno y el Congreso persiste en, digamos, no darse cuenta la importancia que tiene que ver la estabilidad de las reglas de juego y con todo lo que ocurre día a día, pues esto es la prima de riesgo que le pone pues, un coto al crecimiento económico. La noticia es que el MES va a subir gasto público hasta 2028 para eh, suplir la poca inversión privada. ¿Eso funciona? Bueno, si uno ve todo lo que se intentó en la gestión anterior del MEF, en la época del ministro Contreras, con todas las variantes de los compunches, pues no funcionó en absoluto y la economía se contrajo. Entonces, a ver, hay un rol del gasto público para mitigar cuando hay caídas en el gasto privado, ciertamente. Pero lo que estamos viendo ahora, creo yo, se presta a varias interpretaciones. Puede que sea un sinceramiento en el sentido de que para cumplir, digamos, un tope de déficit mucho más estricto de 2%, como están las reglas vigentes actualmente del PBI, significa un ajuste del gasto muy grande, porque lo contrario, la economía tendría que crecer pues, 4 o más por ciento para que solito vaya el déficit a un 2%. Nadie estima que la economía va a crecer 4%. Entonces yo creo que tendría que haber un ajuste muy grande. Y hacer un ajuste muy grande quizás no sea lo más recomendable en una economía que se está recuperando. Creo que el problema, Rosa María, está por el lado de los ingresos, porque la actual gestión del MEF heredó una media bomba de tiempo porque inflaron los ingresos. Cuando se aprobó el presupuesto de este año y se entregó el marco macroeconómico en agosto del año pasado, tenía una perspectiva demasiado optimista y en 10.000 millones de soles. Se pensaba de que se iba a recaudar 10.000 millones de soles adicionales en base a supuestos irrealistas. Y ahora el MEF se ve obviamente en la obligación de plantear un gasto que sea congruente con un menor nivel de ingresos. Y eso es parte de la razón por la cual no se puede cumplir esa meta.
Pero la otra parte, creo yo, radica en que el gobierno va a tener mucha dificultad en frenar la presión de gasto público, y ya lo estamos viendo. Cede ante presiones de mayor gasto. Entonces, es un MEF muy práctico, muy pragmático, muy sincero, como hemos escuchado últimamente, en el cual dice va a ser muy difícil cumplir con esa meta, entonces mejor bajémosla a algo que sea más realista. Creo que la razón, ellos han heredado este desequilibrio, digamos, que nunca ha sido el caso, y muy por el contrario, recuerdo que siempre éramos muy conservadores para prever ingresos, porque eso A depende pues, de factores que no controlamos. ver, Eh, doctor, yo no soy economista, pero manejo mi casa, ¿ok? Como cualquier peruano. Si yo no tengo plata, no gasto, pues. No es lo lógico. O sea, si yo pensé que me iban a pagar y no me han pagado, no gasto, pues. Lo que yo no entiendo es que si yo planeo recibir una plata siendo Estado y no la voy a recibir, y me queda claro que no la voy a recibir, ¿por qué tolero que me generen más gasto si no lo puedo pagar? sí, porque apelas a que eres todavía una familia que tiene acceso a una línea de crédito. Este, Y pues, y pero tienes que eso, decir, hijitos, hijitos, una línea de crédito es un peligro. O sea, claro. la podemos usar en la medida en que sabemos que va a volver a entrar. Pero si no sabemos que tenemos una esperanza cierta de que va a entrar, no nos vamos a endeudar. Claro, y justamente esa es la lógica de tener una regla fiscal que limite cuánto puedes tú gastar más de la cuenta, de tal manera de que tu nivel de endeudamiento se mantenga estable. Es exactamente la misma lógica. Tú por un Igualito. tema coyuntural puedes endeudarte porque tienes un hijo enfermo o una contingencia que pierdes tus ingresos, y si tienes la posibilidad de acceder a un préstamo en buena hora, pero no puedes vivir pues de préstamos. Cuando No, y vivíamos además de... tú sabes que el préstamo lo tienes que pagar, el tienes que pagar con un interés, te va a salir caro. O Claro, sea, tienes que decir, bueno, voy a endeudarme 6 meses porque yo sé que en el mes 6 me va a entrar una plata y con eso pago mi deuda. Eso es lo razonable. Yo lo que no entiendo es por qué el Perú, que se había vuelto tan razonable, estamos caminando por el camino de lo irrazonable. Entonces, gastamos lo que no tenemos. claro, y no solamente eso, es que estamos repletos de contingencias de todo tipo que no se preanuncian. Y no solamente el gasto del Congreso irresponsable, sino el hecho que, por ejemplo, tenemos un fondo de estabilización del precio del petróleo que trata de evitar trasladarle toda la volatilidad externa al consumidor. Y de hecho lo hemos visto, este aumento que hubo recientemente en el precio del GLP, que ha habido reclamos, etcétera, se refleja porque quitaron ese combustible del Fondo de Estabilización. ¿Y por qué lo quitaron? Porque es muy caro. Eso es una deuda que el MEF tendría que asumir pues, con las refinerías. Entonces, hay contingencias de todo tipo. Dios nos libre de vuelta, algún tipo de siniestro natural, y eso descarrila la economía. No, Por eso es importante gracias a Dios, guardar claro, plata en el gracias a colchón, Dios ¿no? no llegó el niño como se esperaba. Hubo, Gracias a Dios no llegó el niño. Si no hubiéramos ojo, estado estúpidos. claro, hubo un niño todo el año pasado, pero un niño costero, pero Claro, no se materializó ese niño global. global, que sí hubiese sido pues un desastre, ¿no? Y felizmente hemos tenido suerte. Y eso explica en parte el hecho de que la inflación haya bajado, porque ya esos shocks de oferta, esa escasez que se tenía, pues no se ha dado, y la economía puede respirar ciertamente aliviada, porque factores de esa índole han reducido, digamos, ya no van a pegar, ¿no? Como inicialmente se pensaba. La pesca se recupera, el agro se recupera, pero el riesgo, Rosa María, es este estancamiento, esta conformidad de estar creciendo a tasas bajas. Y obviamente lo que ha estado en el centro de las noticias es que la fortaleza tan enorme que tenemos está comenzando a debilitarse, y me refiero a la fortaleza fiscal. Entonces creo que eso, cambiar las reglas del juego, a cuánto más puedes gastar, tener una nota de alerta de parte de las agencias, minar la institucionalidad del Consejo Fiscal, son todos elementos que lo que hacen es que minan esa fortaleza que el Perú ha venido desarrollando justamente para acceder a una línea de crédito competitiva en momentos de estrechez, y justamente para destacarse como un país que maneja bien sus finanzas públicas, ¿no? Y eso creo que lo político, como tú bien dices al comienzo del programa, está pasando una factura enorme, y lo peor de todo es que se pierde pues la credibilidad
del país al minarse esta fuente de fortaleza que hemos tenido a lo largo de muchos años, sin importar el signo político del gobierno de turno. Nos decían que en realidad esto de romper la regla fiscal es algo que todos los ministros de Economía han hecho muchas veces en los últimos años, que esto tampoco tiene que alarmar tanto. ¿Es verdad? Todos los ministros de Economía en los últimos, ¿qué? 5 o 6 años han roto la regla fiscal y se han endeudado por más, han generado más déficit del que estaba planificado. No, a ver, lo que se ha hecho es que cuando, por ejemplo, en la época de la pandemia, cuando obviamente había un escenario catastrófico de recesión, de depresión casi, en su momento el MEF pidió al Congreso una exoneración de la regla fiscal por 2 años y era absolutamente entendible. Luego han habido en algún momento modificaciones, por ejemplo, en lo cual había, porque no solamente tenemos la regla del déficit, sino tenemos la regla de topes al gasto corriente, a cuánto puede crecer el gasto corriente, el gasto rígido. Y en ese gasto rígido estaba el gasto de mantenimiento, que es un gasto corriente. Entonces no tenía sentido no mantener las carreteras que tenemos por un tema, digamos, de regla fiscal y se quitó ese rubro para no, digamos, frenar la capacidad del Estado de mantener los activos que tiene, la infraestructura que tiene. Igual el gasto de defensa no es un gasto de inversión, es un gasto corriente, es adquisición de equipos de armamento, etcétera. Entonces, han habido casos puntuales, pero que cuando sabiendo que se iba a romper por las razones que fuesen, no se hizo nada antes, sí es la primera vez en muchísimos años. Entonces es relativo, este cumplimiento es parte del manejo que tiene el Ministerio de Economía y al final el año pasado pues quiso hacer desde maquillaje contable, quiso hacer de todo para finalmente no acabar cumpliendo el tope de déficit y con el costo de minar totalmente su credibilidad, y eso fue el preludio probablemente del cambio de ministros. Entonces, la regla es como el Banco Central, haciendo un símil. El Banco Central tiene una meta de inflación. La meta de inflación va entre 1 y 3%. Pero hay momentos en los cuales, por distintos motivos, se puede salir de ese rango, como efectivamente ha ocurrido por los últimos 2 o 3 años. Hay razones que explican eso y el Banco Central tiene un reporte que informa qué está haciendo al respecto. Sube la tasa de interés, hace medidas de política monetaria y los agentes van escuchando los mensajes que da el Banco Central. Haciendo el símil con el manejo de la política fiscal, es parecido. Tienes un tope y si ese tope lo vas a exceder por algún motivo que no es imputable digamos, a tu política per se, tú lo explicas y sustentas por qué. Pero entonces acá tenemos que ver si es que efectivamente este relajamiento de la regla fiscal es para no atentar contra la recuperación económica, dado que se han subestimado los ingresos, o se han sobreestimado los ingresos, perdón, podría ser entendible. Pero si es para seguir gastando en gasto clientelar para sustentar al régimen, y ahí yo tendría mis reparos como el resto de los peruanos. Entonces, yo creo que el ministerio debe, ahora que presenta un proyecto de ley o lo incluye en las facultades legislativas, debe de explicar cómo nos garantiza efectivamente que comenzamos a reducir el déficit para converger a donde está. Lo bueno de todo, Rosa María, para no ser, digamos, ser realista, es que nuestro nivel de endeudamiento con respecto a nuestro producto es bajo. Es más bajo que Chile incluso. Entonces, eso nos da cierto margen de maniobra, pero no hay que abusar de él, porque el tema es que se comienza a devaluar lo que dice la autoridad económica y en economía eso es pésimo. Bueno, hablemos del Consejo Fiscal, una institución que pocos peruanos conocían hasta hace unos meses y ahora se ha vuelto muy importante. El Consejo Fiscal reúne a los mejores economistas del país, muchos exministros, y no tiene fuerza vinculante para el ministro de Economía, ¿verdad? Pero sí le recuerda que puede estar infringiendo las reglas fiscales que han sido aprobadas. Cuéntanos un poco cómo funciona esto y por qué ha sido tan útil para la recuperación económica del Perú. Mira, el Consejo Fiscal de hecho se creó en mi época, hace 11 años, en 2013, y el rol que tenía el Consejo Fiscal, que era justamente de advertir, de alertar sobre contingencias, lo tenía el Banco Central. De hecho, cada vez que se publicaba el marco macroeconómico multianual, que es el documento de proyecciones que sustentan el presupuesto, por ejemplo, había una carta del presidente del Banco Central donde opinaba si estaba bien, si estaba mal la proyección,
pero ese es un rol que no le gustaba mucho al Banco Central porque así como ellos guardaban su fuero, que nadie se meta en la política monetaria, y está bien, no le gustaba, digamos, opinar de lo que hacía o no decía el MEF. Entonces, a raíz de eso y a raíz de una buena práctica internacional que tiene, por ejemplo, Chile, que cuando tienes tus ingresos que dependen del precio del cobre, entonces que pueden ser fluctuantes y quieres tener un horizonte de predictibilidad, se definió un marco de reglas fiscales que tenía un consejo fiscal como contrapeso, contrapeso no vinculante, para justamente advertir respecto a alertas y dar cierto nivel de autonomía. Y muchas veces los ministros de Economía han sabido jugar en pared con el Consejo Fiscal porque hay temas que no podía decirlo el ministro de Economía para no enfrentarse pues, con el Congreso, por ejemplo, y lo Claro, decía el Consejo Fiscal. Y era útil ese juego porque era positivo para el buen manejo de las finanzas públicas. Eso se perdió cuando los ministros comenzaron a picarse, a decir, oye, me estás criticando, y no entendieron cuál era el rol de esa instancia no vinculante, que de hecho nos ha valido mantenernos incluso en las épocas complejas de Castillo con un manejo relativamente ortodoxo. Un ejemplo es cuando Franque quiso aprobar un crédito suplementario a través de un decreto de urgencia, y eso no se puede hacer, tiene que ser a través de una ley porque estás modificando la ley de presupuesto. Hubo toda una discusión porque el Consejo Fiscal advirtió que eso no se podía hacer. Otro ejemplo, cuando el Tribunal Constitucional interpretó la iniciativa de gasto un tanto de manera elástica para permitir que el Congreso gastara, el Consejo Fiscal alzó la voz, y eso, digamos, creo que tuvo algún tipo de repercusión. Y más recientemente, cuando ha habido los dislates en la Municipalidad de Lima de endeudarse más de la cuenta o gastos medio raros que se hacían cuando supuestamente estábamos en plan de austeridad, o en las proyecciones sobre optimistas de la gestión anterior, bueno, el Consejo Fiscal alzó la voz y dijo su opinión. Y justamente ese era el propósito y estaba cumpliendo plenamente su objetivo. Entonces, claro, esta intromisión política de esta entidad no vinculante creo que es muy indicativa de los miedos que tiene el gobierno y la cero tolerancia pues, a la crítica, que es crítica constructiva, no es una crítica política, es una crítica a la política fiscal para que enmiende, digamos, la dirección en lo que queda, y es un diálogo constante. Y eso es parte, digamos, de un manejo fiscal responsable y maduro, no uno que todos tienen que alabarlo, porque aparte es curioso porque las agencias calificadoras siguen evaluando el país, el Fondo Monetario sigue evaluando el país, haya o no haya Consejo Fiscal. Entonces, acá lo que pone es que luego de todo este episodio se ha fortalecido el Consejo Fiscal porque más gente ya sabe de qué trata, y ahora si intentan politizarlo aún más, creo que ya más de uno va a saber el valor que tiene, y ojo que Carlos Oliva representa un colegiado, no es su opinión, claro. es la opinión de un colegiado muy respetado y que tiene pues una secretaría técnica muy buena, la mayoría son ex Banco Central. Entonces creo que ahí por las puras se han disparado a los pies en este affair. Creo que lo Claro, positivo, o sea, a ver, para que la gente nosotros entienda, sale el Consejo fortalecido, Fiscal, creo yo. ¿cuántos miembros tiene el directorio del Consejo Cinco, Fiscal? cinco. Cinco. Todos exministros, creo, ¿no? O casi todos. Mira, están bueno, ya Carlos Oliva no está, pero están dos exministros de Economía de todos gobiernos distintos, Waldo Mendoza, Alonso Segura, está Carolina Trivelli, que no ha sido ministra de Economía, pero que tiene un Pero sí manejo de de Midis. la política social, los temas rurales, es una economista muy, muy reconocida. Y hay uno que es muy importante, que es el que pasa más piola, que es José Valderrama, que es uno de los padres de la estabilización económica nuestra hace 30 años y que ha sido el mentor de muchos funcionarios del MEF a lo largo de los años. Y él, de hecho, también fue uno de los arquitectos del Consejo Fiscal, de hecho, y él es parte. Entonces, es gente que tiene mucha, digamos, autoridad en la materia. Y ahora, pues, habrá que ver a quién nombran, y tiene algunos elementos que son únicos, ¿no? Porque se manda una terna al MEF, el MEF decide si sí o si no, si ninguno le gusta, el Consejo Fiscal tiene que mandar otra terna, y finalmente es oficializada a través de una resolución suprema.
Entonces vamos a ver qué ocurre en estos días, porque de hecho los propios miembros del Consejo Fiscal nombran a su presidente. Claro. A mí no me sorprendería, por ejemplo, que alguien como Alonso Segura, que es muy claro en sus opiniones, sea nombrado y va a hacer lo mismo, digamos, o quizás con un Exactamente estilo, igual. digamos, Es va a ser que, digamos, lo que se le ha dicho a la Municipalidad de Lima es que es la pura verdad. La Municipalidad de Lima no se puede endeudar por algo que no puede pagar, porque lo va a tener que pagar el MEF, porque el MEF avala a la Municipalidad de Lima o cualquier otro gobierno regional y municipalidad que no tenga capacidad de pago. Entonces, ¿por qué vamos a socializar en todos los peruanos algo que supuestamente es de beneficio para los limeños, pero que además encima ni siquiera estamos muy seguros de que sea beneficio para limeños? O sea, sí, y hay y, con dos agravantes adicionales. José María. José María. sí, vamos a dejar los dos agravantes para después de la pausa, Miguel, porque vamos a seguir conversando sobre la situación económica del país y lo que nos espera, porque al final del día tenemos que hablar también de la calificación de riesgo de Perú. Y ese es el asunto más grave. Vamos a la pausa y volvemos. Vamos a la pausa, Rosa María, y retornamos. Estás escuchando A Pensar Más con Rosa María Palacios. Ahora sintoniza nuestra señal Santa Rosa Radio Televisión. Buenas nuevas en tu vida. A través de los 1500 AM y 105.1 FM. Cono Sur y en simultáneo por la televisión. Cable Bantel en el canal 350. Cable Evelyn Sat en el canal 4.11. Cable Megatel en el canal 25.6. Cable Sur en el canal 84. Cable Cifotel en el canal 36. Cable TV Milenio en el canal 41.7. Cable Ya y nuestra web www.radiosantarosa.com.p y nuestra app oficial. Ahora, Santa Rosa Radio Televisión estará más cerca de ti, llevando buenas nuevas en tu vida. Centro Recreacional Padre Juan Zócolis, amplio local campestre donde podrán celebrar campeonatos deportivos, fulbito y vóley, cumpleaños, 15 años, bodas, despedidas, baby shower. Contamos con amplias áreas verdes, zona de parrilla, servicios higiénicos y 2 canchitas de gras sintético para fulbito y vóley, además de playa de estacionamiento privado. Ubicado en la avenida Riva Agüero 2009 en San Miguel. No esperes más y haz tu reservación al WhatsApp 976-199-425 o 976-373-618. No te pierdas lo último de la información nacional, regional, internacional y deportiva en nuestro noticiero del mediodía y mantente atento a nuestros microinformativos cada hora, aquí en Santa Rosa Radio Televisión. Buenas nuevas en tu vida. Peregrinación a Buenos Aires y Montevideo. En Montevideo visitaremos en peregrinación a la Virgen de Verdún, la Virgen de los 33 Orientales, City Tours en Montevideo y Colonia. En Buenos Aires de peregrinación a la Virgen de Luján, la Virgen de Satanudos, City Tours en la ciudad, del 26 de junio al 2 de julio del 2024. Informes e inscripciones a los WhatsApp 959-679-662 y 959-678-325. Santa Rosa Radio TV, buenas nuevas en tu vida. La Pontificia Universidad Católica del Perú está en el top 10 de universidades en América Latina según el ranking QS Mundial 2024. Uno de nuestros mejores indicadores en el ranking es la reputación entre empleadores, el cual evalúa las percepciones de empleadores destacados en todo el mundo sobre en qué universidades están los mejores graduados. En ese aspecto hemos mejorado 43 posiciones y nos encontramos en el puesto 75 a nivel mundial. Visítanos en www.pucp.edu.pe.
Ahora sintoniza nuestra señal Santa Rosa Radio Televisión. Buenas nuevas en tu vida. A través de los 1500 AM y 105.1 FM. Cono Sur y en simultáneo por la televisión. Cable Bantel en el canal 350. Cable Evelyn Sat en el canal 4.11. Cable Megatel en el canal 25.6. Cable Sur en el canal 84. Cable Cifotel en el canal 36. Cable TV Milenio en el canal 41.7. Cable Ya y nuestra web www.radiosantarosa.com.p y nuestra app oficial. Ahora, Santa Rosa Radio Televisión estará más cerca de ti, llevando buenas nuevas en tu vida. Estás escuchando A Pensar Más con Rosa María Palacios. Más con Rosa María Palacios. Rosa María, me dicen que tenemos problemas con el YouTube y el Facebook. Estamos en la SAP, estamos en la página web, estamos en radio con normalidad, saliendo, pero en las señales de YouTube y Facebook hay problemas, así que vamos a terminar el programa, vamos a colgar el programa, toda la entrevista completa, así que mil disculpas a la audiencia. Igual lo volvemos a colgar de nuevo, y como nuestros consumidores, como digo, son siempre los que regresan al programa, lo van a poder ver durante todo el día. Y toda la entrevista. Bueno, estamos con nos habíamos quedado con estos dos agravantes que nos preocupan respecto de, el despilfarro público, ¿no? Y el Consejo Fiscal. Sí, los dos agravantes que quería mencionar, Rosa María, son respecto al endeudamiento de Lima, porque no solamente hay este tema de endeudarse más de la cuenta, sino que se paga un sobreprecio, porque cuando sale a emitir el gobierno a una emisión a 20 años, más o menos lo que paga es entre 6 y 7%. Y la municipalidad al mismo plazo de 20 años está pagando entre 10 y 11%. Entonces este diferencial se monetiza y estamos hablando de más o menos 500 millones de soles adicionales solamente por, digamos, la prepotencia de salir y endeudarse por un lado. Y el segundo agravante tiene que ver que ahorita no es que hayan obras que están esperando el financiamiento porque se paran, sino esa plata que se levanta a raíz de una emisión se deposita en un banco y mientras tanto se sigue pagando el 10% por esa plata que se ha levantado. Entonces no tiene ningún sentido plantear emisiones enormes, efectistas, grandilocuentes, cuando ni siquiera hay obras hoy que necesitan esa liquidez para en plena construcción. O sea, es para decir que levanté ese recurso y eso es un mal manejo financiero. Entonces, en ambos sentidos, no tiene ningún sentido eso de endeudarse y bajo esas condiciones que son finalmente pagadas, como tú bien dices, por todos los contribuyentes al final del día. Ni siquiera por los limeños, que se deberían ser los beneficiarios de este endeudamiento, no, por todos los peruanos. Y socializa la pérdida, pero a nivel nacional. Y ese es un problema. Pero además, como decíamos, normalmente un ministro de Economía dice no. Eso es lo que pasaba. Y además yo me imagino que la palabra no es algo que ha aprendido a decir usted estando en el poder muchas veces. No, señor, no hay plata, no se puede, no es lógico, no tiene sustento, esto es endeudamiento inútil, etcétera, etcétera. Ese es el rol del ministro de Economía, por definición. Claro, es antipático. Y si el ministro de Economía tiene peso, bueno, ya sabes que no es no, entonces vas a tener que tratar de negociar por otro camino, de repente, bueno, no nos endeudemos tanto, hagamos esta otra obra, tenemos este sustento, etc. ¿Qué está pasando con los ministros de Economía que dicen sí? ¿Por qué estamos en esta situación?
Bueno, yo creo que un ministro de Economía, en mi criterio, para tener éxito, tienes que tener tres tipos de apoyo. Tienes que tener el apoyo, obviamente, incondicional del presidente y del premier. Lo segundo es que tiene que haber cierto nivel de consistencia al interior del gabinete. No todos pueden estar desalineados, uno diciendo una cosa, otro otra cosa. Y lo tercero es que tienes que tener apoyo político del Congreso. Si no tienes eso, y apoyo real, no apoyo transaccional o clientelar, sino apoyo de mantener, digamos, el buen manejo de la economía. Entonces, si te falta eso, estás fregado, ¿no? Y hemos escuchado de boca del ministro de Economía que la presidenta a lo mejor escucha a otros ministros o a otros, digamos, o exministros o a otras autoridades como el alcalde. Y en general esto refleja obviamente la precariedad del gobierno, ¿no? Un gobierno que ciertamente privilegia su permanencia en el poder a cualquier costo, ¿no? Y el costo es el presupuesto público. Y los pagos que está haciendo para mantener contentos a todos. Yo tengo una anécdota hablando, por ejemplo, de los temas del Congreso, que a mí cuando estaba aprobando una ley de presupuesto, me quisieron meter de contrabando un incremento a los trabajadores del Congreso, sin marco legal, y yo me opuse y me amenazaron con una demanda constitucional, que si yo no accedía, simplemente me iban a demandar constitucionalmente. Y yo dije, bueno, demándenme, demándenme, porque yo no voy a acceder a esa presión, es absolutamente una extorsión. Y al final recularon. Entonces, creo que justamente esa es la fuerza que no creo que veamos hoy en día, pero también refleja el resto del gobierno que es bastante pusilánime y es bastante permisivo. Y si uno analiza la reducción de la calificación crediticia, hay dos preocupaciones, una de largo plazo y una de corto plazo. De corto plazo es la incapacidad del gobierno de contener el populismo desaforado del Congreso, y el largo plazo es el hecho de crecer a tasas bajas por el entrampamiento político que ya tenemos hace años. Entonces, ambos aspectos es lo que finalmente puede afectar la capacidad de pago del país, que es lo que mide la calificadora de riesgo. Claro, la calificadora de riesgo le interesa decirle a todos los actores económicos, ¿este país te va a pagar o no te va a pagar? Y eso es, ¿te va a pagar bien? ¿No te va a pagar mal? Hoy en día todavía dice que vamos a pagar, todavía tiene confianza en nosotros. Pero digamos, hay niveles y estamos en el peldaño más bajo para Standard Poor's, más bajo. Es decir, la idea es que la siguiente caída ya no somos pagadores. O sea, no es que no somos pagadores, sino que el costo de financiarse se incrementa muchísimo. Y creo que hay dos factores adicionales que son importantes en la apreciación. Es que el Perú está lleno de contingencias, como comentábamos, de todo tipo, y eso puede aumentar los pasivos que tiene el país. Y lo otro es que nuestro nivel de presión tributaria es relativamente bajo, es 15% del PBI, y obviamente si pasa pues que cae el precio del cobre y hay una recesión, cae la recaudación y eso aumenta la vulnerabilidad del país y se tiene que endeudar más. Y esto está ocurriendo. De hecho, si uno compara, por ejemplo, el peso que tenía hace 10 años o 12 años, pagar intereses y amortizaciones de la deuda externa o la deuda pública, más o menos tomaba 5% del presupuesto total. Hoy en día se está aproximando a 15%. ¡Wow! Se está triplicando el peso del servicio de la deuda. ¿Y por qué? Porque la tasa de interés ahora está aumentando y porque hemos tenido que pagar déficits a través de deuda. Entonces, creo que esto lo que hace también es desplazar el recurso hacia temas financieros y que en lugar de financiar pues, el cierre de brechas u otras necesidades que son más apremiantes. Entonces, hay consecuencias claras respecto a cómo la política le está pasando una factura grande a la economía, y desenfoca, ¿no? Desenfoca en lo importante, en lugar de estar hablando temas que son más relevantes, estamos hablando de este tipo de cuestiones que pensábamos que ya estaban dadas, ¿no? La fortaleza fiscal, la institucionalidad, el grado de inversión, y ahora todo eso está pues con una gran signo de interrogante respecto a si vamos a continuar siendo una economía cuya única fortaleza era esa, aparte obviamente del manejo del Banco Central. Si eso se erosiona,
estamos fritos, porque eso era lo que nos distinguía de muchos países del vecindario, por ejemplo. Claro. Ahora, el plazo de la calificadora no depende del Estado peruano. Puede ser que si las cosas van bien, cambie su nota. Y de hecho, las han cambiado hacia arriba varias veces. ¿Qué tendría que pasar y en cuánto tiempo para que las notas mejoren si es que hubiera realmente una voluntad del gobierno o se dieran cuenta realmente de qué es lo que está pasando? Pensemos en positivo. Mira, ellos cambian, usualmente anuncian cambios en función de una perspectiva que tienen, que puede ser positiva, estable o negativa. Y la mayoría de agencias han materializado su perspectiva negativa bajándole un peldaño a la calificación, como ha pasado con Standard Poor's, o Fitch, que dice yo mantengo mis reservas, pero todavía mantengo la perspectiva negativa y te lo puedo cambiar. Ahora, ¿qué podría hacer que la cosa mejore? Por ejemplo, que se apruebe una ley de pensiones relativamente razonable, y no como las cosas que están ocurriendo hoy día en el Congreso, por ejemplo, que le quieran aumentar pues 4 puntos, un impuesto a la planilla al pasarle parte de la responsabilidad al empleador. Eso lo que hace es que hace la formalización mucho más cara, o que pasen alguna reforma de ese tipo podría ayudar. Que haya pues un entendimiento mínimo entre los poderes públicos, que no se puede pues manosear al manejo fiscal, sería otra señal, o que aprobemos unas facultades legislativas que efectivamente comiencen a mover la aguja, se desregule la economía y haya pues racionalidad y sensatez, que el MEF observe algunas leyes, y que se acepte esa observación y se llegue pues a un punto mínimo de consenso. O sea, esas son señales que creo que mostrarían ya mayor capacidad de tener algún tipo de equilibrio y control entre los poderes públicos, cosa que creo que no va a ocurrir. Entonces, Claro. son esos Ahora, efectos. la señora presidenta dice que tiene grandes amigos en el Congreso, ¿ah? Y que por esa razón este no es un gobierno débil. Su ministro de Economía lo dijo, definitivamente fue la palabra que usó. No tenemos congresistas, no tenemos apoyo en el Congreso, institucionalmente eso lo ven afuera y por eso estamos donde estamos. Era para justificar justamente la caída en la calificación. Pero la presidenta se molestó mucho y salió inmediatamente a decir que somos un gobierno fuerte. Bueno, yo creo que el señor Arista tenía razón, es un gobierno débil, pero ha pedido disculpas. He dicho que eso lo que nos ha dicho el señor Pérez Reyes ayer, que ha pedido disculpas al gabinete, que no es un gobierno débil. Bueno, al margen de que cómo se autocalifiquen, porque eso creo que es, al final cae en saco roto, este, creo que es importante no tener tanta inestabilidad en cargos que son claves, Rosa María. Eso está pasando, esa esa falta de institucionalidad en entidades claves es brutal. Interior, tenemos una silla voladora que vuelan los ministros cada 3 meses. Y lo mismo está comenzando a ocurrir en el MEF. En el MEF tenías ministros que duraban pues 12 meses, yo duré pues 3 años y pico, demasiado quizá, pero ahora tienes ministros que duran pues no llegan ni al año y lo sacan. Y eso paraliza la toma de decisiones y eso obviamente hace que el horizonte de planeación sea mucho más corto ante la incertidumbre de quién irá a venir, quién irá a cambiar. Entonces creo que ojalá que retomemos estabilidad. Yo creo que si sacaran al ministro y ponen a otro, probablemente eso no ayuda a la calificación crediticia, por No, más no, y además hay bronca que que me decir tenga la presidenta. que muchos han sido llamados y muchos han declinado, ¿ah? No es tan fácil conseguir un ministro de Economía hoy que acepte justamente la debilidad de la presidenta frente a sus grandes amigos del Congreso. Nadie te va a atracar eso, nadie Tendría serio que te va haber a atracar. tendría que haber una delegación muy, muy grande, y tendría que haber pues una cosa que creo que no va a haber. Entonces, eh, ahora es lo que tenemos, es lo que hay. Y creo que en general los fundamentos de la economía siguen siendo muy fuertes, por eso es que no nos bajan la nota por completo y no perdemos el grado de inversión. Pero no comencemos a timbiar y potencialmente hipotecar el futuro, ¿no? Y yo creo que los políticos no se dan cuenta de eso, ellos viven en una fantasía paralela. Hoy día quieren repartir la CTS, ya repartieron otra entrega, la séptima entrega
de algo que ya ni siquiera es un fondo de pensión, porque lo sacas cuando te retiras, o sea, no hay ninguna pensión. Ojo, Hay pero un fondo, la CTS no es pensión, la CTS es una especie de seguro de desempleo. no, no, sí lo sé, pero te digo, refiriéndome a lo otro, a lo de las Ah, claro, pensiones, tampoco es pensión. O sea, la idea es que te regalen hoy lo que tenías para mañana, de alguna correcto. forma. Y eso es muy popular, sí, pero es muy popular entre, qué sé yo, 100.000 personas, no llega más. O sea, no es la PEA peruana la que se va a beneficiar de estas normas. No, Es en enano absoluto. el universo. En absoluto, y a mí me llama la atención pues, ayer escuchando el discurso, el mensaje de la presidenta por el Día del Trabajador, que habla como un logro de que tenemos 4 millones de trabajadores formales, y yo le digo, ¿y los 14 o 15 millones adicionales que están en la informalidad qué? Entonces, yo no, yo la verdad que no entiendo quién asesora al gobierno en estos temas, pero es la realidad. Lo que uno está haciendo es que te estás comiendo todo, cualquier vestigio de tener un sistema de protección social sostenible. El Fondo de Seguro de Desempleo es cuando la gente está entre empleos que acude a esto. Y ahora pues no va a tener a qué acudir, porque se lo va a gastar todo hoy probablemente. Y son regalos que el Congreso cree que hace al pueblo y que eso le va a dar réditos. A lo mejor le da réditos de corto plazo y quizás haya un pequeño, digamos, impulso al consumo privado chiquito, pero no sostenible. Entonces, estamos erosionando y lo que probablemente sea un factor que preocupa a las calificadoras es que tenemos una sociedad que no tiene pues, un mínimo de protección y el mínimo que tenía el trabajador formal se está erosionando con estas aprobaciones de forados al sistema previsional, la destrucción de los ETS y en fin, y no se plantea nada para darle viabilidad y mayor certeza a la población que está pues, viviendo el día a día y se vea precarizado. Entonces, creo que eso también a ellos les preocupa porque finalmente la discusión en muchos países, Rosa María, del tema previsional es clave. Eso, esa es la reforma de fondo porque se está envejeciendo la población, la carga va a ser mucho mayor y los sistemas se están reformando, pero a la inversa que nosotros, aumentando los años de cotización, aumentando los años de jubilación, y los europeos están yendo del sistema de reparto hacia un sistema, digamos, de ahorro individual. Eh, Contrario a lo que ocurre acá y lo que ocurría en Chile, que le han puesto un pare, bien por ellos, pero en Colombia es peor incluso. Entonces yo creo que estamos yendo en contravía y estamos dejando mucho más precarizada nuestra población porque el corto plazo y el populismo es lo que hoy día impone, ¿no? Y la capacidad política de contener es muy baja y la tecnocracia, me temo decir esto, pues ya no tiene ninguna capacidad de contener esto. Se piden informes al Banco Central, a la SBS y el MEF, y lamentablemente pues, se zurran en estas recomendaciones que ha sido la base de nuestra fortaleza por muchos años. Esta tecnocracia antipática, muchas veces desconectada de la realidad, pero gracias a esa es que hemos logrado tener pues, una economía sana y que lamentablemente hoy día se ve pues, perjudicada por todo esto que efectivamente debilita a nuestro país y nos hace mucho más, nos une a la lista de los otros países en la cual nos habíamos distanciado y eso hay que hablarlo claro, ¿no? Y si eso vale pues críticas del alcalde o de quien sea, bueno, que hablen, que griten, que hagan lo que quieran, pero El problema con el alcalde es más grave. El alcalde desconoce contratos. O sea, eso también tiene un peso en lo que somos como institucionalidad. Si las autoridades no reconocen contratos, bueno, tenemos el problema del puerto de Chancay, que tampoco está resuelto, donde quien está denunciando el puerto de Chancay hoy es el Ministerio de Transportes que firmó el contrato con ellos dándoles exclusividad. Entonces, claro, si el Estado peruano no reconoce su palabra en un contrato, acá no viene a invertir nadie. Esa es la gravedad. eso es, y curiosamente, escuchando las declaraciones del ministro de Economía y cuando él hablaba, no, es que la Municipalidad de Lima puede tener otras contingencias judiciales a raíz de fallos en contra de la municipalidad y le dan pues más plata. Entonces, más capacidad de endeudamiento. Es absolutamente contradictorio, ¿no? Y lo que estamos haciendo, Rosa María, es que estamos perdiendo los fallos de arbitraje internacional que se han triplicado respecto a hace 10 o 15 años y lo que es un indicador que es muy, muy diciente.
es que los abogados que defendían al Perú ahora están defendiendo a quien demanda al Perú, los abogados internacionales. Entonces, ¿eso qué cosa dice? Es que la posición peruana es mucho más endeble y estamos comprometiendo algo que nos costó, digamos, mucho, es recuperar la palabra, digamos, la credibilidad de la palabra empeñada y la seguridad jurídica que se ve vapuleada. Yo estoy seguro que eso ha sido un factor también adicional que ha sido considerada por las calificadoras para bajarnos la nota. Entonces, yo creo que son factores reales y que los políticos los subestiman. Y curioso, políticos de derecha que lo subestiman, ¿no? Están repitiendo el mismo plato de los políticos de extrema izquierda que amenazan con eso y al final no lo hacen, pero estos que llegan al poder de ultraderecha lo hacen y eso sí nos puede pasar pues, factura y muchos no quieren verlo, y lo que lo vemos nos atacan como si fuésemos, digamos, nos insultan todo el tiempo y está bien, ese es el rol de una persona que participa en la vida pública y que da sus opiniones y no le teme pues, a los ataques personales porque hay que decir las cosas con claridad. Nuestro país está perdiendo su atractivo para la inversión y se está minando nuestras fortalezas macroeconómicas por culpa de una política absolutamente nefasta que tenemos en el país ya hace años. Muy bien, muchísimas gracias a Luis Miguel Castilla por haber estado con nosotros. No es para que se depriman, pero esto de grado de inversión, ¿saben qué significa para cada uno de ustedes? Que el crédito sube, es más caro. Eso significa que tu hipoteca, la que quieras tomar el día de mañana, o tus hijos, van a tener que pagar más, porque su crédito va a ser más caro. Eso significa. ¿Ok? O sea que sí afecta a tu bolsillo directísimamente. Porque no, esas son cosas de la política macroeconómica, no entiendo. No. Tu bolsillito también lo afecta. Muy bien. Muchas gracias a Luis Miguel Castillo por haber estado esta mañana con nosotros haciendo simple lo que parece complicado. Nos vemos, Abel. Conmigo será nuevamente hasta mañana. Chau. Así es, Rosa María, pedimos 1000 disculpas. No vamos a colgar la entrevista completa luego en las redes sociales, por radio, por la SAP, me dicen que salió incluso por los canales con toda normalidad, pero sí hemos tenido problemas en el YouTube y en el Facebook. Les agradecemos y Rosa María, antes de irnos, vamos a saludar a Ismael. Hoy día cumpleaños Ismael, nuestro querido amigo Ismael, felicidades, fue quien nos acompañó. Cuya voz escuchan ustedes cuando dicen a pensar más con Rosa María, para hacer la voz de Ismael. Un feliz cumpleaños para Ismael. Un abrazo para Ismael. Cuídate mucho, nos reencontramos mañana. Chao. Chao. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Santa Rosa. La Pontificia Universidad Católica del Perú está en el top 10 de universidades en América Latina según el ranking QS Mundial 2024. Uno de nuestros mejores indicadores en el ranking es la reputación entre empleadores, el cual evalúa las percepciones de empleadores destacados en todo el mundo sobre en qué universidades están los mejores graduados. En ese aspecto hemos mejorado 43 posiciones y nos encontramos en el puesto 75 a nivel mundial. Visítanos en www.pucp.edu.pe.